Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un monedero pequeño con relieve en X, hilo crochet en 2 hebras, un marcador de puntos. Para mí es indispensable porque con él me permite marcar el comienzo y el final de una vuelta, ¿cierto? Y también vamos a utilizar un crochet del número 2 e hilo de bordar. Listo, vamos a empezar rápidamente entonces con un anillo mágico. Yo voy a emplear de una vez desde el comienzo los dos hilos, el hilo de bordar y el hilo crochet en 2 hebras. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico con 10 puntos bajos. Anillo mágico con 10 puntos bajos. Yo me lo envuelvo en 2 dedos, ustedes saben que yo lo hago de esta manera. Así. Y después voy a pasar el crochet por debajo de esta hebra y por encima de la otra, listo, para agarrarla, miren. Lo agarro, lo traigo, doy un pequeño giro e inmediatamente paso estos hilos, el hilo de bordar y el hilo crochet, los paso por la cadenita que tengo en el crochet y ahí está asegurado mi anillo mágico. Procedo a retirar de los dedos, los 2 dedos, perdón, del anillo mágico. Procedemos a soltar de esta manera y empiezo a dar 10 puntos bajos en el anillo mágico. Listo, estoy tejiendo con los 2 hilos al tiempo, el hilo de bordar y el hilo de crochet. Entonces yo empiezo a dar las puntaditas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos, ¿cierto? Una vez que ustedes tengan sus 10 puntos bajos, recuerden que sobre introduciendo el crochet en el anillo mágico, voy a cerrarlo, tiro fuerte de esta hebra corta, solamente de la hebra corta, como pueden darse cuenta ahí, cerramos muy bien esto. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, yo voy a mantener estos 2 hilos ahí y voy a ingresar también este hilo como alma, 2 hebritas, listo, solamente voy a emplear 2 hebras de hilo alma. Las voy a incluir en esta siguiente vuelta. Yo los voy a incluir en esta siguiente vuelta. Entonces vamos a proceder. Esta hebra corta muy importante, arrastrenla también como alma para irla perdiendo. Esto hay que llevarlo dentro para ir perdiendo esta hebra corta. Yo voy a ir dando 2 puntadas, miren, en el primer punto. Aquí no cerramos vueltas, recuerden. Voy a dar 2 puntadas en este punto. ¿Cierto? Miren. Introduzco el crochet, traigo hilo y sin cerrar inmediatamente voy a poner mis 2 hebras, las voy a incluir de una vez y las voy a poner encima del hilo. Recuerden, encima del hilo, así. ¿Sí ven? La hebra corta, el hilo alma de 2 hebras y cerramos, terminamos de cerrar ese puntito ahí. Yo lo cierro, miren. E inmediatamente voy a dar otra puntada en ese espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto. Recuerden que aquí no cerramos vueltas, se trabaja en espiral. Listo. Marcamos este primer punto para saber, para saber tener digámoslo así, un control y saber en qué parte termina una vuelta. Paso al siguiente punto y voy a dar 2 puntadas. Voy a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Listo. Voy a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. O sea que si yo empecé más bien con 10 puntos, al finalizar esta vuelta voy a terminar con 20. Porque estamos dando 2 puntadas en cada punto. Y recuerden que yo estoy arrastrando 2 hilos. Miren, el hilo de bordar y el hilo crochet. Listo. A ver.
Listo, ahí. Voy dando entonces 2 puntadas, recuerden, hasta finalizar esta vuelta número 2. Recuerden que la vuelta del anillo mágico cuenta como primera, entonces esta es la segunda. O por lo menos yo lo hago de esta manera. Miren, todavía. Muy importante que corten esta hebrita. Miren, esta hebrita se corta, que esto es el alma. Yo lo voy a cortar a ras. Pues tomo mi tijera, corto ese hilito. Esto lo podemos hacer de una vez desde el comienzo. Listo, ahí está listo. Y recuerden 2 puntadas en esta segunda vuelta en cada punto disponible. O sea, ahí voy a dar otras 2 puntadas. 1, 2, miren cómo me queda de bonito. Si puedo. Como recomendación voy a jalar un poquito más para terminar de cerrar bien ese anillo. Listo. ¿Sí ven? Al jalar la hebra corta, jalo el anillo. Entonces ya saben, vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. 2 puntaditas. Esto fue el comienzo, esta hebrita dorada. Y vamos finalizando la vuelta número 2. Vamos finalizando esta vuelta número 2. Miren, vamos finalizando. Y me falta todavía un puntico para terminar. Miren cómo va quedando de bonito ese efecto de brillo. Por eso le llamé a este monedero perlado, con relieve en X. Entonces la idea es que ustedes apliquen esta técnica. Miren, llegamos a la marquita. Y otra recomendación, vamos a dar estos 2 últimos puntos, o sea, el último aumento de esta vuelta. Listo. Ahí está, miren. Mucho cuidado, tienen que tejer con las 2 hebras. Aquí se me fue una hebra. El dorado tengo que tejerlo también porque lo estoy incluyendo dentro del tejido. Listo. Entonces voy tejiendo al tiempo con las 2 hebras, con el hilo crochet y el hilo de bordado. Miren que este hilo de bordado es demasiado finito, entonces el tejido no va a cambiar, digámoslo así, su grosor. Voy a quitar la marca. Importantísimo que quiten la marca. Quitan su marquita. Y vamos a dar entonces un punto ahí donde quité la marca. Listo. Un punto. Y ahora a partir de esta vuelta yo voy a marcar pero aquí abajito. Miren, en ese mismo punto, pero lo voy a marcar aquí por fuera. Listo. Por fuera para que no tener esta necesidad de estar quitando la marca. Entonces empezamos con un punto. Pasamos al siguiente punto y realizamos un aumento. Un aumento. Bueno, aparentemente aquí se me enredó, no pasa nada, lo voy a cortar. Y lo voy a incluir nuevamente. Listo. Este hilo es demasiado delicado, por eso hay que saberlo manejar. Cuando a ustedes les pase esto, simplemente adjuntan, hacen un pequeño nudo. Esto no se va a soltar. Aquí sí es necesario hacer el nudito, ¿cierto? La hebra que acabé de cortar y la nueva hebra. Esto lo hago por si de pronto les pasa a ustedes nuevamente. O por casualidad tienen una equivocación y les pasa que el hilo se... Miren. Entonces yo voy a hacer un pequeño nudo. Voy a hacer un pequeño nudo. Puedo hacer un nudo doble o triple. Y esto no se va a notar, por supuesto que no. Pero sí es muy importante anudar estos 2 hilos para que no se me vaya a soltar. Yo lo hago cuando listo, miren. Es una hebra demasiado finita, como les dije. Es un hilo de bordado súper delgadito, menos de 1 milímetro de espesor. Y seguimos, no pasó nada. Listo, yo sigo tejiendo entonces, miren.
Entonces empezamos con un punto donde marqué un aumento en el siguiente punto. Miren, 2 puntadas en el siguiente punto. Y esta secuencia la vamos a repetir. Es un punto, pasamos al siguiente punto y realizamos un aumento, o 2 puntadas más bien. Pasamos al siguiente punto y tejemos 1. Pasamos al siguiente y elaboramos un aumento. Listo. Entonces es un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Voy en el aumento. Paso al siguiente y tejo uno solo. Paso al siguiente y realizo un aumento. Es decir, 2 puntadas. 2 puntadas. Paso al siguiente punto. Uno solo. Uno solo. Listo. Así vamos a seguir trabajando. Un punto, un aumento. Miren, yo esta ahorita de una vez la voy a cortar porque ya esto fue del anillo mágico, del cierre. Yo la corto y evito que de pronto me fastidie. Miren, entonces vamos en el aumento, paso al siguiente punto y tejo uno solo, paso al siguiente y hago el aumento. Y esta secuencia se repite hasta terminar esta vuelta número 3, recuerden. 1, 2 y vuelta número 3. Entonces en cada vuelta estamos aumentando 10 puntos, listo. Un punto, paso al siguiente, realizo el aumento. Paso al siguiente y hago uno solo. Paso al siguiente y hago el aumento. Hago el aumento. Listo. Y así vamos a seguir tejiendo hasta el final. Un punto, un aumento, paso al siguiente. Hago un punto. Paso al siguiente, el aumento. Paso al siguiente, uno solo. Y llegamos al final con un aumento. Listo. Aumento. Vuelta número 3. Vuelta número 4. Miren la importancia de poner el marcador donde no fastidie, por así decirlo. Miren. Entonces vamos a empezar con un punto. 1, 2 puntos. 2 puntos. Paso al siguiente punto y voy a realizar el aumento. El aumento. Listo. Y así. Entonces estamos en el aumento. Paso al siguiente punto uno solo. Paso al siguiente. Perdón. 1, 2, aumento. Listo. 1, 2 puntos. Y después el aumento. Entonces la secuencia son 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento. Listo. Para ir dando la vuelta. Número 4. Estamos en el aumento y estamos tomando solamente la pestañita trasera de cada punto. No estoy agarrando la cadena completa, sino la pestaña trasera. Aumento, sigo con 2 puntos. 1, 2. Paso al siguiente punto y realizo el aumento. Dos puntitos. 1, 2. Paso al siguiente punto, un aumento. Paso al siguiente punto y hago uno. Paso al siguiente y hago otro. Y en el tercer punto vamos a realizar el aumento. Listo, 2 puntaditas en un mismo punto. 1 y 2. 2 puntaditas. 1, 2. Voy sacando hilo porque me voy quedando corto de hilo. Este también. Y este es el hilo. Recuerden que este es el hilo alma. Solamente 2 hebritas estoy arrastrando dentro del tejido. Vamos con un punto, otro punto y en el tercer punto el aumento. Aumento hay 1 y 2.
y nuevamente 2 puntitos, 1, 2, aumento en el siguiente punto, me falta un puntico ahí donde estoy posicionado, me falta un punto, entonces ahí donde estoy parado en este momento voy a tejer otro punto, tejo nuevamente 2 puntos, 1, 2, paso al siguiente punto y realizo el aumento, aumento, 2 puntos, 1, 2, ¿cierto? Paso al siguiente punto, un aumento, listo, termino con 2 puntos y el último punto lo voy a trabajar, miren, 1, 2 y siempre vamos a terminar con un aumento, me queda todavía un puntito, ahí como pueden darse cuenta, y ahí voy a hacer 2 puntos, es decir, el aumento. Entonces, estamos en la vuelta número 4, la terminamos, llegamos al marcador justo, miren, estamos justo cerca al marcador, entonces voy a empezar con 1, 2, 3 puntos solos y en el cuarto un aumento. Esta vez estoy manejando una secuencia o un orden, más o menos para que se vayan dando una idea de cómo se teje. Para los que sepan tejer, pues bueno, mucho mejor, pero para quienes no, esta secuencia les puede servir. Listo, empezamos con 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, y en el cuarto punto, como les comentaba, vamos a realizar, ahí donde estoy parado en este momento, vamos a realizar un aumento. Quiero decir con los aumentos que vamos a tejer 2 veces en ese mismo espacio, listo. Nuevamente repetimos la secuencia de 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, y en el cuarto vamos a realizar el aumento, miren. Y si es necesario vayan aplanando su base, no quiten la marca todavía hasta no finalizar la base o el plato. Y cuando empecemos a subir, ustedes van a ver lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, quédense hasta el final porque vamos a ver cómo hacer los relieves. Entonces, estamos en el plato, como pueden darse cuenta, estamos en la parte del aumento. Luego, 3 puntitos, 1, 2, 3 puntitos. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento, es decir, 2 puntadas en ese mismo espacio. Voy aplanando mi plato, mi base. Miren cómo va quedando. 1, 2, 3. Y ahí voy, donde estoy posicionado, voy a hacer el aumento. Listo, ahí está el aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Y nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento. Ahí, otra puntadita. Listo. Entonces nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento. Ahí donde estoy posicionado, vamos a dar otra puntada. Listo, el aumento. Necesito que este plato quede súper planito. Igual no va a ser muy grande el monedero. Más o menos unos 6 o 7 centímetros de base es más que suficiente. Listo. Recuerden, 3 puntitos. La misma secuencia se repite en esta vuelta durante toda la vuelta número 5, que son 3 puntos, un aumento. 3 puntos, paso al cuarto punto donde voy a realizar el aumento. Ahí tejo otra puntada y vamos abriendo nuestro monedero. Miren cómo queda de bien.
Y utilicen el crochet, si no tienen por casualidad el crochet, utilicen el macramé, el guajiro, el coral, son alternativas. Empezamos con un punto, 2 puntos, 3 puntos y en el cuarto vamos a realizar el aumento. Listo, aumento, nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y en el cuarto vamos a realizar el aumento. Ahí donde estoy posicionado, otra puntada. Recuerden que estoy arrastrando al tiempo hilo de bordado e hilo, miren, hilo de bordado e hilo de crochet para que me le dé el efecto perlado al monedero. Listo. Entonces seguimos con 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y en el cuarto vamos a realizar el aumento, 1 y 2. Y vamos a terminar con 3 puntos, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y en el cuarto otro aumento y es donde finalizamos la vuelta número 5. Entonces, ahí está. Entonces yo sé que de antemano llevo 50 puntos en total. Listo. Yo me atrevería a hacer otra vueltica más porque bueno, quiero hacerla un pelín más grande que este, no es mucha la diferencia, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerla una vuelta más. Listo, vamos a realizar una vuelta más donde vamos a hacer otra secuencia. Van a repetir ustedes esta secuencia que voy a dar a continuación y es 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? 4 puntos y en el quinto vamos a realizar aquí, vamos a realizar 2 puntadas, es decir, el aumento. Entonces, 1, 2, 3, 4, aumento. Nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿cierto? 4 puntos, vayan aplanando su base, va quedando durito. Si a lo mejor ustedes quieren que el tejido les quede aún más duro, pongan más hebras. Yo solamente llevo de alma 2 hebritas de crochet, un tono parecido, no es igual, es un blanco, pero lo estoy empleando como alma, listo, para que me quede súper bien. Les recomiendo que sea un tono algo parecido al crochet con el que ustedes estén trabajando, porque si de pronto son de las personas que se le ven los puntos, el alma, entonces ahí se van a dar cuenta el por qué es recomendable hacerlo así. Entonces recuerden 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, 4 puntos y un aumento. En este quinto punto estamos trabajando el aumento nuevamente. 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Listo, mis niños, así, 4 puntos y en el quinto vamos a realizar el aumento. 4 y en el quinto el aumento. Si de pronto sienten que con los aumentos que yo les estoy explicando se les está encocando o se les está encocando antes de tiempo, entonces pongan más aumentos de seguido, listo. Más aumenticos, 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Voy aplanando mi base, no quiten la marca todavía hasta no terminar su vuelta. 4 y en el quinto punto el aumento. Entonces este monederito ya saben que va a quedar pequeñito de 6 o 7 centímetros de ancho. Yo creo que son 7 más bien.
apenas. Entonces recuerden 4 puntitos, 1, 2, 3, 4 puntos, y en el quinto vamos a realizar el aumento, es decir, 2 puntadas en ese mismo espacio. Ahí hice el aumento, claramente se ve, miren, por el agujero cómo queda. Entonces ahí voy en el aumento. Él ya trata de encocarse, pero como les dije, no importa tanto porque como el monedero es pequeño, ¿cierto? Miren que él trata de encocarse de una vez. Pero bueno, ya, con esta última vuelta que hagamos, nos da más o menos la medida. Esta misma medida es un monedero pequeño. Lo interesante son los relieves y el brillo que le da. A ese todavía le falta el cordoncito, miren, ya tiene los ojales. Y bueno, ya. Para seguir avanzando, entonces seguimos con 4 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto voy a realizar los aumentos. A ver, 3, perdón, son 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto vamos a realizar los aumentos. Estamos manejando esta secuencia donde es 1. Muy importante, pasen su punto completo. Que no se les vaya a pasar de que están tejiendo y de repente dejan la hebra dorada, este hilo de bordado por fuera. Hay que incluirlo, miren. Yo estoy trabajando con las 2 hebras al tiempo, el bordado, el hilo de bordado y el hilo de crochet. Puede ser coral, macramé, hilo seda, pero pónganlo en 2 hebras. El coral también, pónganlo en 2 hebras. Aquí ya voy quedando ya. Prácticamente voy avanzando y voy terminando 3 puntos, 4 puntos. En el quinto voy a realizar, aquí no pasa esta hebra, miren. Entonces recuerden, son aumento, 3, 4 puntos, 3, 4 puntos, y en el quinto vamos a realizar el aumento. En el quinto vamos a realizar el aumento. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto vamos a tejer el aumento. A ver, ay, aquí me quedé, Bueno, permítanme por favor que aquí la secuencia fue desde acá, miren. Desde acá. Ya saben que estamos manejando una secuencia de 4 puntos, un aumento, 3. Aquí me quedó faltando el hilo de bordado, con razón. Entonces son 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto vamos a realizar el aumento. Aumento. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos y en el quinto el aumento. Listo, es la misma secuencia. Deben prestar mucha atención de no volarse en un punto. 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Ya voy prácticamente terminando mi vuelta. Y en el quinto vamos a realizar el aumento. Aumento. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y ahí en el quinto vamos a realizar el aumento. Listo, 2 puntadas en ese mismo espacio. Y así. Vamos a terminar entonces con 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto vamos a realizar el aumento. Listo, en el quinto. Ahí voy a realizar el aumento. Y terminamos nuestra vuelta de base.
nuestra última vuelta. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Yo voy a mover un poquito más esta marca para arriba y voy a empezar a hacer el cuerpo, el levantamiento. Listo. Yo voy a mover esta marquita más arriba, exactamente aquí, para saber dónde termina la vuelta, que sea más clara. Miren, lo subí simplemente, subí la marca, ahí. Y voy a tejer, voy a empezar a levantar el cuerpo del monedero. Voy a empezar a levantar el cuerpo del monedero de la siguiente manera. Vamos a hacer el relieve. El primer relieve se hace un puntito. Perdón. Vamos a dar una vuelta completamente sin hacer aumentos. Me estaba adelantando y debemos hacerla. Esto es una vuelta de preparación para que el monedero se empiece a encocar. El monedero se empiece a encocar. Miren, yo empiezo a dar punto por punto y vamos a empezar a subir. Estamos subiendo el monedero. Listo, ya con esto estamos encocando el tejido, perdón. Con esta vueltica que vamos a hacer, primer vuelta de levantamiento, recuerden, una vuelta de levantamiento lisa, punto por punto, van a tejer y empezamos a levantar nuestro tejido. Listo. Punto por punto, recuerden, vamos a empezar a subir sin hacer más aumentos. El tejido inmediatamente se levanta. Miren, de hecho yo me puedo ayudar de mis dedos, voy jalando un poquito los hilos alma, solo un poquito, para que el tejido suavemente se vaya levantando. Y de todas formas le voy dando forma con mis dedos. Yo hago esto y lo voy levantando. Y recuerden que ya es una vuelta totalmente lisa. La primera vueltica de levantamiento, ¿cierto? Totalmente lisa antes de empezar a hacer los relieves, los primeros relieves. Entonces sigan haciendo, sigan levantando. Miren. Entonces seguimos tejiendo. Entonces miren, ya estamos subiendo con una vueltica punto por punto. Recuerden, pestaña trasera de cada punto. No estoy utilizando la cadenita completa, sino la pestaña trasera. Y el monederito, miren qué chulada, ya se va levantando. Estamos haciendo precisamente esta primer vueltica, que es la de levantamiento. Es una vuelta preparatoria, entonces ustedes la terminan. Vamos a seguirla avanzando porque quiero enfocarme también en el tema de los relieves. ¿Cómo los vamos a hacer? El relieve en X, totalmente diferente. Entonces sigan viendo porque vamos a hacer los relieves. Los relieves que son una chulada también, de una técnica muy hermosa realmente. Y que la pueden aplicar, por supuesto, a cualquier tamaño de bolso. Un bolso grande, un bolso XXL, una mochila pequeña, una mochila mediana. Lo pueden aplicar para cualquier. Miren cómo va. Listo, miren que ya al dar los puntos sin aumento, él se va levantando. De todas formas le voy dando forma, voy jalando un poquito acá y miren ya, la coquita se va levantando. Listo. Miren, punto por punto. A veces como que se desenfoca la cámara, pero bueno, ahí vamos. Entonces así vamos subiendo hasta terminar esta vuelta número 1, que es una vuelta totalmente lisa. Es una vueltica totalmente lisa. Y seguimos tejiendo esta vueltica de levantamiento.
Listo, y vamos terminando entonces esa primer vueltica. Y ya empezamos a hacer entonces, miren, me voy acercando al marcador de puntos. Y vamos a hacer entonces lo más interesante de este monedero, que son nuestros relieves. Listo. Vamos acercándonos. Recuerden que el primer relieve lo vamos a hacer sobre la marquita. Ahí tenemos la marca. Entonces, aquí. Listo. Miren dónde está la marca, observen. Entonces ahí esa me va a servir de guía para empezar a hacer mi primer relieve. El relieve en X se hace de la siguiente manera. Tomo el siguiente punto o ese primer punto, miren. Me voy guiando, miren. Está la marca, el punto está acá y el siguiente punto lo voy a hacer así. Acá. No lo termino. Me voy al siguiente punto, a la parte de abajo, ¿cierto? El siguiente punto a la parte de abajo, voy a introducir el crochet ahí y formamos nuestra primera X, miren. Bueno, estas 3 hebras quedan así. Yo lo que debo hacer es cerrar todo esto, voy a cerrar todo esto mediante un punto deslizado, agarro la hebra, miren, y la deslizo por todas esas cadenas, listo. Y ahí tenemos la primera pestañita del relieve, no lo he terminado claramente. Me paso al siguiente, perdón, al punto anterior, miren, de la misma vuelta de abajo. Acá abajo, miren, no aquí, sino que al lado hay un espacio, miren. Mejor dicho, donde está la marca, ¿cierto? Encima de donde está la marca. Aquí está el punto donde está la marca. Y aquí arriba hay otro. Ahí voy a introducir el crochet, voy a traer hebra y voy a cruzar, miren, ahí ya me queda la X, pero debo terminarla. Miren, yo abro un poquito el espacio y justo en ese punto que está ahí escondidito, no en este, sino el que está acá escondido, introduzco el crochet ahí, en la pestañita trasera, recuerden, traigo hilo, me quedan 3 pestañas en el crochet, miren, ahí claramente se ven las 3 pestañitas. Voy a cerrar todo eso mediante un punto deslizado. Listo, entonces tengo mi primer X, miren, ahí está el relieve en X, el primer relieve. Vamos a tejer hasta el otro lado y de una vez voy a quitar esta marquita porque ya sé dónde termina la vuelta, listo. Yo quito la marca y este marcador me sirve para marcar el otro lado. Yo más o menos, miren, voy a tratar como de hallar el centro. Volteo, miren, para que ustedes tengan una idea, ustedes voltean, cogen este hilo y más o menos marcan, miren, que quede centradito. Listo, hacen esto para que no estén contando puntos y calculan, miren, yo calculo más o menos que aquí puedo hacer mi otro relieve. Voy a marcar el punto ahí precisamente para saber hasta dónde debo llegar, listo. Entonces vuelvo y volteo, ya hice mi relieve, sigo tejiendo normalmente en punto bajo, tomando la pestañita trasera. Sigo tejiendo, tomando la pestañita trasera y en punto bajo, listo. Hicimos el relieve, seguimos tejiendo normalmente nuestra pared o nuestra vueltica. Entonces esta ya es la primera vueltica de diseño, ya saben, de relieves. ¿Sí ven? Entonces sigo tejiendo. Vamos tejiendo punto por punto. Recuerden que estamos tejiendo sobre la pestañita trasera. Y miren la X cómo queda, cómo luce de bien. Si de pronto gustan, pueden hacerlo en otros colores, no necesariamente en este. Pero bueno, yo ya lo estoy haciendo así porque el motivo es perlado, listo. El diseño es monedero perlado con relieve en X. Vamos a hacer unos rombos, por así decirlo. Unos rombitos con los relieves. Entonces, donde tengo la marca, miren, tengo que llegar hasta donde está la marca. A ver. Tengo que llegar hasta donde está la marca, miren. Ahí está la marca y ahí voy a empezar a hacer mi otro relieve. En realidad, entonces los relieves van a quedar centraditos. Saben que no conté puntos
aunque yo sé que tengo 60 puntos, pero pues la separación, listo, no conté la separación, me ayudé del hilito para proceder a hacer mi otro relieve. Bien, vamos acercándonos al marcador de puntos. Va a llegar un momento en el que debo retirarlo, por supuesto, yo no lo puedo dejar ahí. Dejamos estos 3 puntos que están acá, 1, 2, listo, y me queda un punto, 3. Entonces, ahora sí voy a hacer, quito la marca, quiten la marca, y en ese punto donde tenía la marca, vamos a hacer el mismo procedimiento del relieve. Yo tomo ese primer punto, recuerden, como si fuese a tejerlo, pero no lo voy a terminar. Miren, la pestañita trasera, simplemente hago esto, me paso al punto que está acá, a este siguiente punto, a la parte de abajo, recuerden, introduzco el crochet ahí, tengo 3 hebras, no olviden arrastrar todo el hilo de bordado y el hilo de crochet. Tengo 3 pestañitas, voy a pasar este hilo por esas 3 pestañas deslizando, miren, deslizo, ¿cierto? Me regreso entonces al punto, a este, abajo también, miren, ahí. Introduzco el crochet, traigo hebra y me queda la X, pero yo tengo que terminarlo. ¿Cómo lo termino? Busco, recuerden, busquen su punto que está escondidito acá, mírenlo ahí. Introduzco el crochet y voy a cerrar esto en 3. Miren, cierro esas 3 pestañas, esas 3 hebras, voy a deslizar este hilo por esas 3 hebras y ahora sí formamos nuestra siguiente X. Ahí está. Listo, ya tengo entonces así, ahora sí tengo centrados mis 2 diseños, miren, uno aquí y uno acá, miren, centraditos, y terminamos la vuelta con puntos bajos normales, tejiendo la pestañita trasera sobre la pestañita trasera para empezar a hacer una nueva vuelta. Listo, miren. Espero me haya hecho entender con estos primeros relieves. Es muy fácil, presten mucha atención porque si ustedes hacen el mismo procedimiento les va a salir también su relieve. Entonces seguimos tejiendo los relieves en X. Seguimos tejiendo. Miren, ya voy avanzando cada vez más. ¿Sí ven? Simplemente seguimos avanzando hasta terminar. Voy jalando un poquito para que el monedero se encoque un poquito más. Y ya, así me va quedando, miren. Miren, vamos tejiendo, vamos tejiendo. Vamos tejiendo. Y vamos a llegar al final donde vamos a realizar otros relieves, o sea, el mismo relieve pero a ambos lados, listo, para empezar una nueva vuelta. Llegando, miren, voy a marcar más que todo, me voy a ayudar de esta marquita. Yo no puedo tocar este punto, listo, les voy a mostrar. Yo este punto lo marqué porque sé que es del relieve de la vuelta anterior, les voy a mostrar. Este punto yo no lo puedo tocar porque es de esta vuelta, o sea que en realidad el relieve se hace punto con punto, sobre 2 puntos mejor dicho. Entonces 2 puntos antes de llegar a este vamos a realizar otro relieve. Miren, 2 puntos, 1, 2. Sobre estos 2 puntos yo voy a hacer la siguiente X. Por eso marqué este punto para saber que este no lo puedo tocar. Y 2 puntos antes de llegar a esta X de acá, vamos a hacer lo siguiente. Repetimos. Una hebra, no lo terminamos, buscamos este punto, el punto que está acá este.
Y abajo, en la vuelta anterior, ahí voy a introducir el crochet, el punto de la vuelta anterior, ¿cierto? Tengo 3 hebras, como pueden darse cuenta, y este hilo, voy a deslizar ese hilo por esos 3 puntos, tomo, agarro con el crochet y atravieso esas 3 cadenitas así. Listo. Nuevamente me voy para la parte de abajo, no a este, sino al lado, al que está al lado. Y voy a hacer esto, miren. Esto. Y ahora voy a quitar nuevamente esta marca para, ya sabemos que ese punto no se toca para hacer el cruce, porque este punto pertenece a este. Entonces buscamos el punto que está aquí escondidito. Aquí se me soltó, no pasa nada. Mírenlo acá. Introduzco el crochet ahí. Tengo 3 hebras y voy a deslizar ese hilo por esas 3 hebras. Y ahora sí tengo mi siguiente X, miren. Entonces, encima de la X de la vuelta anterior, voy a tejer 2 puntos de separación. Miren, 1 y 2. Saben que esto pertenece a la vuelta anterior. Listo, miren, ahí están los 2 puntitos tejidos. Vuelvo y hago otra X en estos 2 puntos que siguen. En estos 2 puntos que siguen hago lo siguiente. Paso una hebra. Vuelvo y repito. 2 puntos. Y en estos 2 puntos, miren, ya tejí estos 2 punticos normales. Y después me corresponde hacer otra X. ¿Cómo lo hago? Introduzco el crochet, traigo hebra. Paso al siguiente punto, a la parte de abajo, este punto, pero a la vuelta anterior. Introduzco el crochet ahí. Tengo 3 hebras y voy a deslizar. Este hilo lo voy a pasar por esas 3 hebras que me quedaron en el crochet o esas 3 cadenitas. Y nuevamente me regreso a este punto, miren, no a este, sino al que está al ladito. Introduzco el crochet y miren la X cómo queda. Ahora busquen esa hebra que está escondidita o esa cadenita que está escondidita. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Es simplemente jalar un poquito esto para que correr un poquito con el crochet el punto que está escondido. Introduzco el crochet, traigo hebra, tengo 3 hilos, miren, 3 cadenitas. Y este hilo lo voy a deslizar por esos 3 puntos. Entonces ya tengo mi primer diseño de esta vuelta. Miren los relieves cómo quedan, cómo lucen de bien. Unos relieves en X mayúscula. ¿Sí ven? Este palito queda remontado sobre el que está atrás. Lo mismo acá, remontado sobre el que está atrás. A este relieve le he llamado relieve en X por esa misma razón. Seguimos entonces tejiendo hasta el otro lado. Ya saben pues, seguimos tejiendo hasta la otra figurita. Miren qué fácil es. En punto bajo. Simplemente, y vamos a repetir lo mismo en el otro motivo. Y estos relieves quedan divinos porque realmente le da un efecto diferente. Hay muchas clases de relieves, pero este es espectacular, miren. Miren las X cómo quedan. Listo, vamos a seguir entonces tejiendo hasta el otro lado con nuestros puntos bajos. Y a medida que vamos tejiendo, vamos levantando el monedero poco a poco. Listo. Miren que ya el monederito va subiendo. Qué chulada, miren. Esos relieves tan hermosos. Vuelvo a marcar nuevamente si considero para que ustedes sepan que no se puede tocar, miren. Voy a correr un poquito aquí para que ustedes puedan ver. Yo no puedo tocar estos 2 puntos. Ahí voy a introducir el crochet, miren. Este punto y este es de la X anterior o de la vuelta anterior. Yo estos puntos no los voy a tocar. Llegando a 2 puntos antes de esa X, o sea ahí, 2 puntos, ahí voy a proceder a hacer mi otro relieve. Listo. Mi otro relieve o mi otra X la voy a hacer ahí.
Entonces, bueno, yo no lo voy a marcar ya porque yo les voy a explicar nuevamente despacito. Aquí se me salió este hilo. Entonces, miren qué fácil es, tejen punto por punto. Y vamos a concentrarnos en los relieves. Nuevamente lo voy a repetir. Esto lo voy a hacer vuelta tras vuelta para que ustedes vean cómo se van formando las figuras. Tengo que estar muy pendiente llegando 2 puntos antes de la X anterior. Voy a parar. Listo. Entonces 2 puntos justo ahí, miren. Miren que aquí está esta X. La estoy tapando porque sé que ahí, en esos 2 puntos, voy a trabajar mi siguiente X. En este y en este punto vamos a trabajar la X. ¿Cómo se trabaja la X? Introduzco el crochet en ese punto, así lo dejo a media, me paso a este siguiente punto, a la parte de abajo, miren a este, introduzco el crochet ahí, traigo hebra, alargo y cierro o deslizo este hilo por esas 3 cadenitas. Entonces tomo el crochet, el hilo con este crochet y voy a deslizar por ahí. Listo. Nuevamente me regreso acá abajo, miren, no a este, sino al que está acá, al ladito. Traigo hilo y hago esto, miren. Y busco nuevamente, tapo nuevamente esto para que ustedes se den cuenta que sobre esa X no voy a trabajar. Sobre estos 2 puntos no. Busco el punto que está al ladito, ahí está, es oculto, miren ahí. Está escondidito, introduzco el crochet, traigo hebra, tengo 3 pestañas. Y esas 3 pestañas las voy a deslizar las voy a pasar o atravesar con un hilo, miren. Ahí ya tengo mi siguiente X. Encima de esos 2 puntos voy a tejer punto bajo normal, miren, 1 y 2, ¿cierto? Miren qué fácil es. Y nuevamente vamos a hacer otra X en estos 2 puntos, en este y en este. En este y en este puntito vamos a trabajar otra X. ¿Cómo lo hago? Miren. Primer punto, siguiente punto a la vuelta anterior, aquí abajo. Alargo el punto un poco y deslizo esa hebra por esas 3 pestañitas. Me voy a la parte de abajo, miren, no acá sino al lado. Traigo hilo, introduzco, traigo hilo, miren que ahí inmediatamente se cruza, ¿sí ven? Se cruza y busco la pestañita, no en estos puntos, sino en la pestañita que está oculta acá, miren, en este puntito. Introduzco el crochet ahí, traigo hebra y siempre voy a tener 3 hebras. Estas 3 hebras las voy a atravesar con un punto deslizado. Tomo este punto y lo deslizo por ahí y ya tengo mi relieve. Entonces seguimos trabajando normalmente. Miren cómo quedan los relieves de hermosos. Miren. Son unas X. Ya saben pues que el relieve es X. Miren los relieves. Seguimos trabajando entonces con punto bajo normal hasta terminar la vuelta. Y empezar a hacer otros relieves que van muy bonitos también. Entonces punto por punto van manejando, van tejiendo, van manejando su hilo, van manejando su crochet. Y recuerden que estoy utilizando solamente 2 hebras de alma, pero es opcional, pueden utilizar 4, 6 y lo pueden aplicar para cualquier tamaño de proyecto. Miren que ya tengo mis primeros relieves, ahí están. Miren cómo quedan las XD bonitas. Este relieve está espectacular, me encanta. Seguimos entonces hasta el final, donde vamos a hacer nuevamente otra vuelta. Otra vuelta. No marco porque realmente ya sé dónde termina la vuelta, pero bueno, vamos a marcar por aquí. Aquí abajo, más o menos, aquí. Para saber dónde termina la vuelta. Listo, es simplemente como para tener una referencia. Porque es cierto, como trabajamos en unicolor y en espiral no sabemos exactamente. Pero bueno, eso es más que todo para los principiantes. Si quieren, marcan el punto allá afuera y lo hacen.
O con una hebra contrastante ponen una hebrita de otro color, y también si no tienen de pronto estos marcadores pueden usar hebra contrastante y lo ponen. Estas hebras también me han sido de mucha utilidad porque a veces no encuentro los marcadores, entonces decido usar hebras contrastantes. Vamos a llegar entonces a una nueva vuelta. Recuerden, no voy a tocar esta X, 2 puntos antes de llegar a la X, miren, 2 puntos antes, me falta todavía uno. Listo, una X más, empezamos, miren. Punto, el primer punto lo atrapo, lo agarro, miren, no lo termino, paso al siguiente punto pero a la vuelta anterior, alargo, miren, y tengo 3 pestañas o 3 cadenitas en el crochet, miren, ahí se ven claramente. Este hilo lo voy a deslizar por esas 3 pestañas, esas 3 cadenitas, y ya tenemos la primera parte de la X. Vuelvo acá, no acá sino al lado, introduzco el crochet, alargo y busco el punto que está oculto, miren, no el de la X, yo este de la X no lo voy a tocar para nada, estos 2 puntos son intocables, y al lado hay otro, miren, que está oculto. Yo simplemente abro un poco, abro y tejo en esa pestaña, miren. Tomo el punto, tengo 3 pestañitas y voy a deslizar este hilo por esas 3 pestañas. Listo, encima de la X tejo 2 puntos, miren, 1 y 2, ¿cierto? Ahí se ve claramente. Y nuevamente voy a proceder a hacer otra X en estos 2 puntos que siguen. Agarro este, agarro el siguiente, abajo, ¿cierto? Tengo 3 hebras y esas 3 hebras las voy a deslizar. Deslizo. Nuevamente me regreso aquí al lado, recuerden, al lado, traigo hebra nuevamente, alargo un poco y busco el puntito. Miren que no toco los 2 puntos de la X, sino que aquí hay otra cadenita. Traigo hebra, deslizo. Voy a deslizar esta hebra por esas 3 cadenitas y tengo mi siguiente X. Miren cómo queda. Dos puntitos, voy a tejer 2 puntitos encima de la X. 1, 2 y hago otra X, miren, en estos 2 puntitos. Sobre estos 2 puntos voy a tejer otra X, miren. Hebra, agarro el siguiente punto pero abajo. Recuerden con mucho cuidado porque aquí hay que hacerlo, miren. 3 hebras, estas 3 hebras las voy a deslizar. Y aquí hay otro punto, miren, en ese punto vamos a hacer, introduzco, alargo un poquito el punto de esta manera y busco el puntico que está oculto. Y cierro estas 3 cadenitas mediante un punto deslizado, listo. Y así me quedan los relieves en esta vuelta. Sigo tejiendo hasta el otro lado. Y hacemos entonces, tejemos hasta el otro lado en punto bajo. Listo, vamos a tejer en punto bajo hasta el otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo que acabamos de hacer. Y esos relieves quedan muy llamativos realmente. Miren. Punto bajo. Y aquí voy acomodando un poquito el tejido por si de pronto se me está encocando, abriendo mucho. Lo cierro, miren cómo quedan los relieves. Listo, seguimos tejiendo hasta el otro lado. Con nuestro hilo de crochet y nuestro hilo de bordado al tiempo. Que me le da el efecto de brillo, miren. Yo trabajo con los dos al tiempo, ya saben pues cómo se va trabajando esto. Seguimos, seguimos. Yo sigo tejiendo. Sigo tejiendo, sigo tejiendo. Miren cómo va quedando los puntos.
Miren cómo me van quedando los puntos y de repente vamos a llegar a un momento donde vamos a hacer nuevamente otro relieve. Vamos a repetir el mismo procedimiento que ya hicimos. Aquí se me quedó un hilo. Saben que no puedo dejar el hilo de bordado por fuera. Y recuerden, tengo la X, miren. Les enseño algo. Tengo la X, la tapo, sostengo en ese punto. Significa que en esos dos puntos voy a trabajar la primera X. Dejo este punto para terminar, porque me falta todavía. Y ahora sí, miren, tapo la X. Voy a sacar un poquito para que detecten. La X se trabaja sobre estos dos puntos, miren. Yo estos puntos no los voy a tocar, entonces por lo tanto los voy a ocultar. Y la siguiente X la voy a trabajar en estos dos puntos, muy importante. Listo, que detecten eso. Voy a empezar, miren. Una pestaña. Paso al siguiente punto a la parte de abajo. Traigo hebra. Tengo tres pestañas y voy a deslizar. Deslizo el hilo por esas tres pestañas. Nuevamente me regreso a este punto, no aquí sino al anterior punto. Traigo hebra, cruzo, tapo con mi dedo la X para saber que eso no lo puedo tocar. El punto está oculto, mírenlo ahí, ¿se ven? Ahí está oculto, introduzco el punto, introduzco el crochet ahí y ahí voy a formar mi hebra, o voy a traer hebra más bien, y tengo tres. Y para cerrar este punto simplemente voy a deslizar con esta hebra, voy a atravesar esos tres puntos. Miren, atravieso y formo mi primer X de esta vuelta. Miren cómo queda. Tejo los dos sobre los dos puntos de la X de la vuelta anterior en punto bajo normal. 1, 2. Y después, miren que ahí se formó la X. Aquí vamos a trabajar nuevamente otro relieve. Introduzco el crochet. Este punto a la parte de abajo. Tengo tres pestañitas, voy a deslizar este hilo por esas tres pestañas. Aquí miren, introduzco el crochet aquí, traigo hebra y hacemos el cruce. Ya se van a dar cuenta ustedes del cruce, ¿sí ven? O sea que esta hebra larga queda remontada sobre la que hicimos anterior, miren. ¿Sí ven? Queda como remontada. Tapo con mis dedos estos dos puntos de la X anterior y busco el punto que está oculto ahí, miren. Miren el punto ahí. Ahí lo estoy señalando con el crochet, introduzco, miren. Traigo hilo. Tengo tres cadenitas o pestañas en el crochet y voy a deslizar. Simplemente deslizamos y tenemos nuestra siguiente X. Y nuevamente encima de la X anterior tejemos dos puntos. ¿Cierto? Miren. Y nos queda hacer otra X sobre estos dos puntos que están aquí. ¿Cierto? Hebra. Nuevamente me paso al siguiente punto, a la parte de abajo. Que hay que tener mucho cuidado porque... ok. Aquí. Recuerden, introducimos el crochet. Voy a repetir todos estos procedimientos nuevamente. Hice los dos puntos de separación, ¿cierto? Hice la X, dos puntos de separación o dos puntos encima de esta X. Hago otro nuevamente, hago otro relieve. Introduzco el crochet, hebra, paso al siguiente punto a la parte de abajo. Miren a este. Tengo tres cadenas y voy a deslizar. Nuevamente, introduzco el crochet aquí abajo, aquí miren. No aquí, sino al lado, recuerden. Traigo hebra y vamos a formar el cruce, ¿sí ven? Queda como cruzado, miren. Por eso le decimos punto en X o punto de relieve en X. Y busco la cadenita que está oculta, miren. Y tengo estas tres cadenitas y voy a deslizar, listo. Listo, ahí tenemos ya entonces la vuelta de relieves. La cuarta vuelta, 1, 2, la tercera vuelta más bien. Sigo tejiendo entonces hasta el otro lado y vamos a terminar esta vuelta. Simplemente tejan en punto bajo. Recuerden que estamos usando solamente la pestaña trasera de cada punto. ¿Cierto? La pestaña trasera de cada punto. Aquí como solamente estoy utilizando dos hebras, miren.
queda bastante menudita la puntada, bastante bajita. Entonces, pero bueno, también queda bonito así. Si quieren usar más hilos de alma lo pueden hacer, 4, 6, 8, 10, 12. Ya a partir de allá, de los 12 ya no se los recomiendo, ya queda muy exagerada la puntada. Con 2 hebritas es más que suficiente, con 4 hebras también, con 6. Y vamos a empezar una nueva vuelta, la cuarta vuelta de diseño. Listo, miren qué fácil es, pestañita, esto sí se teje normal. La puntada tradicional, miren cómo queda. Miren los relieves cómo quedan de bonitos. Y la parte interna del monedero, listo. Recuerden que vamos a llegar 2 puntos antes de la X. Aquí está la X, la voy a tapar, miren, este punto y este punto no los voy a tocar, recuerden, porque esto pertenece a esta X. Esto y este no lo voy a tocar, tapo e inmediatamente, miren, justo estoy ahí en los 2 punticos. Voy a hacer entonces lo siguiente, repito lo de siempre, una hebra, repito nuevamente, introducimos el crochet, una hebra, paso al siguiente punto a la parte de abajo, introduzco el crochet, tengo 3 cadenitas y voy a cerrar mediante un punto deslizado, o voy a deslizar más bien esta hebra por esos 3 puntos, y después me regreso a este punto y al lado, ¿cierto? Entonces al lado introduzco el crochet porque vamos a hacer el cruce. Miren el cruce cómo queda, se dan cuenta, miren, ahí cruzamos y buscamos la pestaña en la cadenita, por eso tapo con mi dedo porque sé que ahí no lo debo tocar, no debo meter el crochet. Es al lado, miren, ahí está una cadenita bien oculta, es muy importante que abran, miren, y ahí está el punto, listo. Traemos la hebra, tengo 3 cadenitas y voy a deslizar, este hilo lo voy a pasar mediante esos 3 puntos, o dentro de esos 3 puntos más bien. Encima de la X de la vuelta anterior voy a tejer exactamente igual, dos puntitos, 1 y 2, listo. Nuevamente me queda un espacio para formar, miren, en esos 2 puntos, por eso tapo esta X y tapo esta X. En esos 2 puntos que ustedes observan ahí, vamos a proceder a realizar una X. ¿Cómo lo hago? Introduzco el crochet, una hebra, paso al siguiente punto a la parte de abajo, y tengo 3, este hilo lo voy a pasar en esos 3 puntos, lo voy a deslizar acá, miren, de este punto paso al siguiente, perdón, al anterior, este punto a la parte anterior, pero abajo, recuerden, no aquí sino abajo, listo. Introduzco el crochet ahí, esta hebra la voy a alargar, busco la pestañita que está por aquí oculta y voy a deslizar este punto en esas 3 cadenitas, y miren, así vamos formando los relieves. Entonces en cada espacio disponible estamos tratando de hacer un relieve. Tejo 2 puntos encima de la X anterior, listo, 1, 2, ahí tengo mis 2 puntos, nuevamente tengo otro espacio para hacer otra X en esos 2 puntos que siguen, en esos 2 puntitos. Hago, miren, un puntito, paso al siguiente punto, a la parte de abajo, introduzco el crochet, traigo hebra y voy a pasar este hilo por esas 3 cadenitas. Nuevamente me vengo acá abajo, a este punto aquí al lado, formamos la hebra alargada y busco la cadenita, por eso tapo la X porque sé que ahí no debo, miren, en esa cadenita que está oculta, o en ese puntito, en la pestaña trasera, voy a introducir el crochet, tengo 3 hebras y voy a deslizar este hilo mediante esos 3 puntitos, deslizo y tenemos nuestra X. Entonces cada vez se forman espacios, que es donde vamos a hacer relieves, pero solamente ya he decidido que este va a ser el ancho de mi rombo. Todavía me falta una X para elaborar,
Encima de esta X, miren, hay dos puntos y en esos dos puntos voy a tejer. Tejo uno, tejo dos, listo. Entonces en estos dos puntitos vamos a hacer la X. Introduzco el crochet, hago esta lazada, paso a a la parte de abajo y deslizo, miren. Nuevamente aquí, introduzco el crochet, saco hebra y busco la cadenita que está oculta. Tengo 3 hebras y voy a deslizar este hilo por esas 3 cadenitas y ya. Esto mismo lo vamos a hacer en la otra figurita y empezamos entonces ya después a cerrar, a ir cerrando el rombo porque esto va a terminar en una puntita, ustedes van a ver. Miren cómo quedan las X. Yo voy a jalar un poquito el alma porque siento que se me abre un poco, trata de abrírseme un poquito el tejido, miren. Un poquito, no es mucho. Entonces llegando acá vuelvo y jalo el hilo. Seguimos tejiendo entonces hasta el otro lado, recuerden, punto por punto, en punto bajo. Me estoy enfocando más que todo en los relieves, listo, para que ustedes los puedan aplicar en cualquier bolsa unicolor. O de hecho pueden hacer los relieves con otro color, sobre una base oscura, por ejemplo, o todo lo contrario, los rombos de color sobre la base clarita. Entonces seguimos tejiendo, miren, yo sigo tejiendo hasta el otro lado, en punto bajo, recuerden. Sigo tejiendo en punto bajo. Y nos vemos entonces. Bueno, seguimos, pero yo voy a mostrarlo. Yo no me voy a adelantar, simplemente quiero mostrar el otro relieve, cómo lo hago, que es exactamente igual. Seguimos tejiendo entonces. Miren. Miren, miren. Entonces llegamos 2 puntos, recuerden. Tengo la X, miren el relieve en X, aquí lo tapo. Y en esos 2 puntos voy a proceder a hacer mi primer relieve. Entonces introduzco, traigo hebra, paso al siguiente punto. Paso al siguiente punto a la parte de abajo. Introduzco el crochet, deslizo. Y nuevamente me vengo para acá atrás, miren. Y formo el cruce. Alargo muy bien, miren, alargo. Tapo la X para saber que ahí no puedo tejer. Busco el punto que está oculto. Deslizo. 2 punticos encima de la X que sigue, normales. 1, 2. Nuevamente otra X. Introduzco el crochet, hilo, paso al siguiente punto a la parte de abajo. Y voy acá, miren. Cruzo y busco el punto que está oculto. Voy a jalar ahora sí un poquito el hilo para que esto termine de cerrárseme un poquito más, miren. Entonces ya saben, tenemos una X más y así voy a hacer hasta... Entonces encima de encima de la X de la vuelta anterior tejo los 2 puntos normales. 1, 2 puntos. Y nuevamente llegué a la parte de la X, perdón, al espacio que hay entre X y X, miren, hay 2 puntitos. Y ahí voy a hacer otra X. Introduzco el crochet, hebra, paso al siguiente punto acá, a la parte de abajo, traigo hilo, tengo 3 cadenitas, voy a deslizar y cierro todo junto. Paso a este siguiente punto, perdón, al punto anterior, miren que ahí ya hice el espacio. Traigo hebra, deslizo, perdón, alargo, tapo la X de este punto
estos punticos de la X y miren, abro con el crochet y ahí hay una cadenita, listo. Entonces introduzco el crochet en esa pestañita, más bien en la pestaña trasera, traigo hebra y voy a deslizar este hilo por esas tres cadenas y tengo, miren, listo. Y así vamos formando las X, miren que él queda bien, no quedan espacios. Y nuevamente encima de la X, aquí hay otra X, voy a tejer 2 puntos normales. 1, 2. Y nuevamente formo otra X, miren. Así. Paso al siguiente punto, a la parte de abajo. Lo voy a repetir una vez más, tengo los 2 puntos tejidos. Agarro una pestañita, no lo termino, paso a este punto a la parte de abajo, miren, alargo, deslizo esta hebra por esas 3 cadenitas y después me regreso a este punto, traigo hebra y formamos el cruce, miren, ahí quedó el cruce evidente. Busco la hebra, abro con el crochet, miren la cadenita que está oculta, el puntito, tomo la pestañita trasera nomás del punto. Listo, miren. Y voy a deslizar. Listo, ya tenemos entonces nuestro ancho de rombo, miren, este es el ancho del rombo. Ahora simplemente me queda disminuir. Disminuir no, más bien cerrarlo. Entonces en vez de 4 vamos a hacer estos 3 puntos, estas 3 X, 1, 2, 3, en cada uno de los espacios. 1, 2, 3, los voy a tejer acá. 1, 2 y 3. Entonces ya nos vemos, yo sigo tejiendo, voy a hacer nomás un relieve, voy a seguir haciendo entonces un relieve y ya ustedes hacen todo hasta el final, listo. Es simplemente repetir lo mismo, o sea que nos vamos a retroceder. En vez de 4 relieves o 5 más bien, ya vamos a ir cerrando el rombo. Voy a hacer un relieve acá en este espacio, otro relieve acá y otro relieve acá, listo. Y después en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 relieves y vamos a terminar después con una punta. Solamente voy a hacer una para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se hace, miren. Sigo tejiendo. Bueno, podemos hacer varias, pero bueno, vamos a hacer. Miren que yo acá a cuadro, miren que ya tengo mis 2 figuritas. Y ahora voy a empezar a reducir porque voy a hacer es un rombo con relieve en X. Listo. En motivo perlado. Este es el motivo perlado. Yo le digo así por el color, el crudo con el dorado. Bueno. Vamos a hacer entonces, me disculpan por el movimiento de la cámara, seguimos entonces, miren, voy a hacer si ven, vamos a llegar a la marca donde obviamente la dejé porque para temas de saber dónde termina la vuelta. Entonces en los espacios vamos a empezar a hacer, en los espacios que hay entre relieve y relieve, vamos a proceder a hacer otras X, es decir, vamos a ir cerrando la figurita. Aquí yo cierro un poquito para que no se me abra tanto el monedero, miren cómo va quedando de chulo estos relieves y miren los relieves cómo quedan. Listo, entonces como les decía, entre relieve y relieve vamos a hacer un relieve aquí, otro relieve aquí y otro relieve aquí, para ir cerrando la figurita. Entonces vamos a quedar con 4 relieves en esta vuelta, miren, encima de la primera X tejo normal. Listo, entonces vamos a hacer, miren, entre X y X o relieve y relieve hay 2 puntos, en esos 2 puntos vamos a trabajar el relieve. ¿Cómo lo hacemos? Miren, introduzco el crochet en la pestañita trasera, paso al siguiente punto a la parte de abajo,
3 cadenitas, voy a deslizar y nuevamente me regreso aquí al punto anterior y cruzo. Miren que inmediatamente o automáticamente se cruza. Tomo la X, tapo esos puntos y al lado, miren, hay una cadenita o una pestañita oculta que es de este punto que está oculto. Voy a introducir, traigo hebra, tengo 3 cadenitas y voy a deslizar por ahí, listo. Entonces tenemos un relieve ahí. Miren cómo va quedando. Entonces después encima de este relieve vamos a tejer 2 puntos normales. 1, 2. Listo, nuevamente otro relieve de X aquí. Entre X y X vamos a hacer otro relieve en esos 2 puntos que ustedes pueden ver ahí. Vamos a introducir el crochet para formar, traer una hebra. Miren, traigo esta hebra, no lo termino, paso al siguiente punto, a la parte de abajo. Cierro. Aquí lo mismo, miren, acá. Repito. Ya hicimos este primer cruce, pero aquí debo hacer el siguiente palito de la X. Entonces me guío de este punto al lado derecho. Miren, a la derecha hay otro punto. Introduzco el hilo, el crochet más bien. Traigo hebra, tapo la X, ese punto de la X, corro mi tejido de esta manera y ahí hay una cadena. Voy a tomar solamente la pestañita trasera como lo hemos estado haciendo todo este tejido. Traigo hilo y cierro o deslizo este hilo por esas 3 cadenitas y formamos la siguiente X. Miren, listo. Nuevamente, miren que los X, como me van quedando las X, bien bonitas. Jalo un poquito el hilo alma si de pronto siento que se me está abriendo de más el tejido. Así me va quedando mi monedero, miren. Y después seguimos tejiendo normal encima de los 2 puntos de la X de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos normales, tomando solamente la pestañita trasera de cada punto. Listo, aquí no hay variación. 2 punticos, miren, tejido sobre la pestaña trasera. Otro relieve. Vamos a miren, aquí hay 2 puntitos. Hago esto, miren, esto. Vuelvo y repito, sobre estos 2 puntos vamos a hacer otra X. Bueno, niños, nuevamente hicimos un relieve de 2 puntos normales, 2 puntos bajos, mírenlos ahí. Voy a hacer mi siguiente relieve de X en ese espacio que hay. Introduzco el crochet, traigo una hebra, no la termino, paso al siguiente punto, me ubico, me posiciono a la parte de abajo, recuerden. Tengo 3 cadenitas, esas 3 cadenitas las voy a cerrar juntas, con este hilo voy a atravesar esas 3 cadenitas juntas. Deslizo, ¿cierto? Y para terminar la X simplemente me voy a este punto, a la parte de al lado, así, alargo este punto, abro muy bien el punto, el tejido, miren, y ahí hay una pestañita. Sobre esa pestañita vamos a trabajar, introduzco el crochet, traigo hebra y voy a deslizar ese hilo por esos 3 puntos, miren cómo queda. ¿Cierto? Miren cómo quedan los relieves. Y entonces, como les dije, ya se va cerrando el rombo. Ya aquí llevamos 4, luego 3, estoy en los 3, más arriba son 2 y vamos a finalizar con 1. Yo entonces voy a seguir haciendo, voy a hacer uno más. Vamos a hacer el siguiente. Sigan tejiendo entonces el punto bajo. Miren cómo queda de bonito este relieve, bien elaboradito. Miren cómo me van quedando los puntos, los relieves sobre todo. Qué bonito. Este relieve así, miren cómo queda. Seguimos entonces, ya saben. Estoy utilizando un gancho del crochet, no lo había mencionado antes, pero es un número 2. Es mi crochet número 2. Pero el número 3 también le sirve, e incluso el número 1 también.
Eso sí debe ser un crochet acorde al tamaño del hilo. Yo no puedo utilizar un crochet obviamente gruesísimo para este estambre que es tan delgado. Esto es un hilo crochet en 2 hebras, listo. Miren que solamente estoy arrastrando 2 hilitos de alma, no más, 2 hilos, 2 hebras, listo. Entonces aquí seguimos trabajando. Y vamos a avanzar entonces para hacer nuestro próximo relieve o nuestra próxima figurita o motivo. Entonces cada vez se va cerrando más. En la siguiente vuelta voy a hacer solamente 2 relieves. Ya saben que ya no vamos a abrir más el rombo, por el contrario hay que cerrarlo. Vamos a ir cerrando el rombo. Entonces miren, llegando a la X simplemente tejo normal, 2 puntaditas encima de esa X. Recuerden, ahí está la X, ¿se fijan? Tejo 2 punticos normales en la pestañita de cada uno de los puntos, en la pestañita trasera, 1 y 2. Saben que estamos arrastrando el hilo de bordado, no lo vayan a dejar. Este hilo de bordado lo estoy empleando. Y mi hilo de crochet, miren, mi hilo de crochet en 2 hebras, ¿vale? Seguimos tejiendo entonces. Nuevamente entre X y X hay 2 puntos de separación, miren, 2 puntitos, ahí claramente se ven. Sobre esos 2 puntitos vamos a hacer otro relieve. ¿Qué hago? Hebra, paso al siguiente punto, a la parte de abajo. Cierro todo eso mediante un punto deslizado. Me vengo para acá, miren, en este punto introduzco el crochet, ¿cierto? Paso acá, miren, hay una cadenita oculta. Voy a introducir el crochet, tengo 3 hebras y esas 3 hebras las voy a cerrar juntas. ¿Cómo? Simplemente pasando este hilo dentro de esas 3 cadenitas, deslizo, miren, y ahí está mi relieve. Listo. Ahora tejo 2 relieves, perdón, 2 puntadas normales, punto bajo, recuerden, tomando la pestañita trasera o el bucle trasero de cada punto. Listo, miren cómo me van quedando los relieves. Nuevamente me toca otro relieve. Entre X y X hay que hacer otro relieve. Igual. Hebra. Paso al siguiente punto a la parte de abajo. Introduzco el crochet. Alargo un poquito, sin exagerar obviamente, ahí. Deslizo ese hilo por esas 3 cadenitas. Y nuevamente ya. Ahora, ¿qué me toca hacer? Paso este punto a la parte o al punto de la derecha, seguidito, miren, introduzco el crochet y alargo, ¿cierto? Alargo, no mucho, tapo este punto que pertenece a la X de la vuelta anterior, abro, yo me ayudo y miren, ahí está la cadenita y la pestañita trasera, introducimos el crochet en esa pestaña trasera, traigo hilo, tengo nuevamente 3 hebras. Tengo nuevamente 3 hebras. Una vez que ustedes tengan estas 3 hebras, vamos a proceder a deslizar este hilo por esas 3 hebras. Recuerden, otra X, tejo normal, 2 puntos encima de la X. Esto es de mucha práctica, eso sí, a la primera hay que seguir practicando, practicando. Si a la primera no les sale, sigan intentándolo hasta que les sale. Pueden hacer unos puntitos dentro del tejido como para ver, para ir practicando, pero miren cómo se forman las X, miren, ahí ya se van formando las X. Listo. Hicimos 2 puntos encima de la X de la vuelta anterior. Me queda un solo espacio, miren, entre X y X. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Hebra. Paso al siguiente punto a la vuelta anterior. Alargo esto, tengo 3 hebras y este hilo lo voy a deslizar por esas 3 hebras, ¿cierto? Nuevamente, vengo acá, miren a este punto, introduzco el crochet, traigo hilo, alargo el punto, miren, y tapo la X porque sé que no puedo tocarlo, ¿cierto? Corro un poquito el hilo, el punto, ese punto alargado, miren. Y ahí hay una cadena. Sobre esa cadena voy a introducir el crochet, traigo hilo, tengo 3 hebras y simplemente voy a deslizar. Deslizo por esos 3 puntos y miren cómo me quedan los relieves. Y nuevamente vamos a tejer ya.
Ya terminamos prácticamente esta vuelta de relieves, entonces ya saben, en la siguiente vuelta vamos a seguir avanzando. Entonces este monedero, a ver dónde voy yo, 1, 2, 3, 4. Claro, me toca 1, 2, 1, 2. Bueno, me toca entonces recto después. Seguimos, miren. Porque obviamente este tiene 6 hebras, por eso quedó un poquito más alto, pero este solamente tiene 2 de alma. Entonces, y aparte el relieve, miren la diferencia, este quedó rellenito y este quedó vacío, simplemente la línea del rombo hice y no lo rellené, pero este sí va a ir, está rellenito, miren, el rombo va a quedar totalmente relleno. Entonces sigo tejiendo, voy a sacar más hilo porque me quedo corto del hilo de bordado y el hilo de crochet. Sigan tejiendo entonces en punto bajo para empezar a hacer otra vuelta de relieve, ¿cierto? Entonces aquí son 3, ahora me toca solamente dos relieves. 2 relieves. Esta es la primera parte entonces del video, perdón, es un video. Y vamos a hacer otra parte para avanzar en el monedero, hacer los ojales, hacer la decoración y hacer el cordoncito de amarre. Entonces esta es la primera parte del monedero. Lo estoy explicando paso a paso sin adelantarme, bueno, mucho. Estoy explicando todas las puntadas, ya recuerden, acercándonos a la X. Yo les voy a ir contando. Miren, todavía no hemos llegado. Ok, entonces, miren, entre X o relieve y relieve, miren, hay un espacio, entonces voy a hacer un relieve aquí y un relieve aquí. En realidad vamos a hacer solamente 2 relieves. Listo, en esta vuelta. Entonces recuerden, encima de la X tejo normal, encima de la X tejo normal. Y ahora me toca nuevamente un relieve, miren, entre X y X en medio vamos a hacer el relieve. ¿Cómo lo hago? Introduzco el crochet, traigo hebra, paso al siguiente punto, pero a la vuelta anterior. Y esto me debe quedar así, miren, cierro mediante un punto deslizado. Y nuevamente me regreso a este punto de acá. Traigo hilo. Y busco el punto, miren, buscamos el punto que está ahí oculto. Introduzco el crochet, paso, traigo hilo y voy a deslizar este hilo. Lo voy a pasar por esos 3 puntos o esas 3 hebras que tengo. Deslizo, miren, deslizo y tengo mi siguiente relieve. Nuevamente, voy a jalar un poquito esto y miren cómo me va quedando de pulidito el trabajo. Muy bonito. Nuevamente 2 puntos encima de la X anterior. Listo, 2 puntos sobre la X anterior. Y después otro relieve en X. En estos 2 puntos, recuerden, en medio de relieve y relieve quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos vamos a trabajar, listo. Entonces, traigo hebra, paso al siguiente punto a la vuelta anterior. Y esta hebra la alargo un poquito, no mucho. Y este hilo lo voy a deslizar por esos 3 puntos. Me regreso acá al lado, miren aquí. Introduzco el crochet, traigo hebra. Perdón, aquí se me fue el hilo dorado, muy importante que no lo dejen por fuera. Hay que arrastrarlo también. Repito, estoy posicionado de esta manera. Introduzco el crochet, traigo hilo. Y nuevamente abro aquí y ahí hay un espacio donde voy a introducir el crochet. Y voy a deslizar por ahí y formamos la X. Listo, ya tenemos solamente 2 relieves. Y nuevamente voy a tejer recto hasta el otro relieve, hasta la otra figurita. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo en la otra figurita.
sigan tejiendo con punto bajo. Entonces ya saben que esta es la primera parte. Va a haber otra parte de video que voy a estar subiendo, donde les voy a enseñar a hacer los ojales para este monederito y la decoración. Y después vamos a hacer otro video donde vamos a hacer el cordón de amarre y la decoración. Listo, vamos a seguir trabajando, miren. Listo, recuerden, en medio de X y X o relieve y relieve vamos a tejer un relieve. Miren, ahí tengo el relieve de la vuelta anterior, simplemente lo tejo normal. Nuevamente tengo otro espacio, relieve y relieve. Vamos a hacer un relieve, recuerden, uno, paso al siguiente, a la vuelta anterior, alargo un poco, deslizo en esas 3 cadenitas. Me vengo para acá, miren, y hago esto. Busco el punto que está oculto, miren. Tengo 3 hebras y voy a deslizar, listo. Miren que así me van quedando los relieves en X. Miren las X cómo se forman. Y nuevamente voy a tejer 2 puntos sobre la X de la vuelta anterior. 1, 2. Nuevamente hago en estos 2 puntos, hago una X, hebra, paso al siguiente punto de la vuelta anterior, deslizo. Este punto, miren, aquí al lado introduzco el crochet, traigo esta hebra, alargo, cruzo, perdón, corro, y este punto, así, deslizo. Nuevamente 2 puntos encima de esa X que se aproxima, ¿cierto? Miren que ya me quedan solamente 2, 1 y 2. En la próxima vuelta solamente me va a quedar para un relieve, que es el que va aquí en este espacio entre relieve y relieve, para terminar el rombo. Entonces yo aquí ya sigo tejiendo, miren, ya terminé mis 2 X o mis 2 relieves. Y voy a tejer entonces en punto bajo. Y ya hemos terminado esta vuelta de relieves. Vamos entonces a empezar la última vuelta de relieve. Miren. Si ven cómo va quedando el tejido, miren. Vamos a hacer la última vuelta de relieve, ya saben. Y vamos a tejer unas vuelticas lisas. Más o menos unas 4 o 5 vueltas lisas después de los relieves, para darle la altura que necesitamos. Aquí vamos, miren. Seguimos tejiendo en punto bajo. Ya entonces quiero mostrarles cómo queda el rombo de bello, de hermoso, cuando lo terminemos. Miren, ahí ya me va quedando el relieve, el rombo, miren. Listo. Y después vamos a hacer el último relieve de esta última vuelta de relieves. Ya estamos cerrando el rombo.
Entonces encima de la X tejo un punto, tejo otro punto normal. Me queda un solo espacio para un relieve más. En esos dos puntos voy a tejer, miren. Esto, paso al siguiente punto a la parte de abajo. Deslizo este hilo por ahí, ¿cierto? Por esas 3 cadenitas. Me regreso al punto, a este punto de acá, al de la derecha. Traigo el hilo y lo alargo. Busco el punto, miren, ahí claramente se ve, no el de la X, sino el que está aquí al lado. Introduzco el crochet ahí en ese espacio y listo. Cerramos la X. Ya cerramos entonces el rombo con un punto. Luego vamos a irnos hasta el otro lado para tejer el mismo, para cerrar el otro rombo más bien. Punto por punto me voy yendo, miren, pestaña trasera de cada punto. ¿Cierto? Ya me queda simplemente ir hasta la otra figurita. Miren cómo queda el rombo entonces. Ahí claramente se ve. Vamos a terminar esta vuelta de relieves para dejar el video por hoy. Listo, entonces va a haber una segunda parte donde sigamos el avance. Yo aquí sigo tejiendo. Hacemos otro rombo, otro relieve, perdón, y ya, que es el último relieve entonces para cerrar el rombo. Entonces aquí lo hago lo más rápido posible porque no quiero que se me extienda mucho el video. Entonces expliqué todo el rombo completo, la base. Y bueno, para la siguiente parte de los videos vamos a explicar el terminado. Listo, vamos a entrar a hacer el último relieve. Miren, encima de la X tejo 1 y 2 puntos, ¿cierto? Y en medio de X y X quedan 2 puntos como siempre. Y ahí vamos a trabajar el siguiente relieve. Así. Traigo hebra, la dejo ahí. Paso al siguiente punto a la parte de abajo. Traigo hebra, la largo. Tengo 3 y deslizo. Me voy a este puntito que está acá. Traigo este hilo y abro y busco la pestañita que está oculta, mírenla ahí, abro, nuevamente lo voy a repetir, introduzco el crochet, alargo este punto y miren, ahí hay un punto, mírenlo ahí oculto, introduzco y cierro, deslizo este hilo por esas 3 hebras y ya tenemos entonces nuestro segundo rombo. Entonces nada muchachos, ustedes van a seguir tejiendo recto unas 4 o 5 vueltas más o menos, yo creo que con 4 vueltas y nos vemos ahí para hacer los ojales. Entonces yo aquí voy a terminar esta vuelta para dejar por el día de hoy y después nos vamos a ver para seguir avanzando el monedero, es decir, ya el diseño ya está listo. Entonces vamos a tejer 3 o 4 vueltas antes de los ojales, ¿cierto? Para darle altura, de hecho creo que con, bueno, 2 vuelticas lisas, 2 o 3 vueltas lisas. Y después nos vemos para hacer los ojales. Los ojales. Entonces nada, espero les haya gustado muchísimo. Ya hicimos entonces los rombos. Les muestro. Miren, ya tenemos los rombos a ambos lados, uno adelante y uno atrás. Entonces nos vemos para seguir haciendo, recuerden, van a hacer 3 vueltas lisas,
Nos vemos para hacer los ojales. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones, se les quiere mucho y por favor, si aún no estás suscrito a mi canal, por favor te invito a que te suscribas, compartas, comentes. Si tienes alguna pregunta, me lo haces saber en los comentarios, listo. Y opinen qué tal les pareció el relieve en X. Fácil, difícil. Bueno, ustedes pueden dejar sus opiniones. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Chao, nos vemos en la próxima parte, parte número 2 del monedero, con relieve en X. Cuídense mucho. Bendiciones.